Pero ahora viene lo más curioso, y este dato no me lo van a creer, sobre la puerta de Alcalá. Hay una leyenda, de hecho, que dice que ese incendio no fue casualidad. Comienza lo que se conoce como los jardines de Sabatini, que no fueron obra del señor Sabatini. Eso es lo primero que tenemos que decir. Tenemos que recordar que este palacio se demoró 18 años en ser construido. Ya nos encontramos aquí en la entrada de Madrid. A mis espaldas está la puerta de Alcalá, un verdadero símbolo de esta ciudad. Tenemos que empezar por contar que esta puerta se inauguró en el año 1778. ¿A motivo de qué? A motivo del inicio del reinado de Carlos III aquí en España. Mientras nos acercamos aquí a la puerta para que la puedan ver de mucho más cerca, les quiero contar que esta puerta se construyó en un plazo de 4 años, lo que yo considero era bastante poco para la época. Y una de las razones y de los datos curiosos de por qué esta puerta se construyó es la siguiente. Es muy importante mencionar que en la antigüedad Madrid estaba cerrado por unas cercas que se encontraban alrededor de toda esta puerta. No de esta precisamente, sino de su predecesora. Aquella puerta, la más antigua, que se construyó a razón de que venía de visita aquí Margarita de Austria, que obviamente era esposa de Felipe III, rey de España, entonces había que tenerle ahí una majestuosidad a la entrada a la ciudad para que ella se sorprendiera. Es muy importante mencionar que la puerta anterior a esta sufrió muchísimos daños, la derribaron, la destruyeron, la volvieron a reconstruir, la volvieron a restaurar y finalmente se derribó por ahí por el año 1764. Y fue entonces el rey Carlos III que dijo: acá tenemos que construir algo majestuoso para la entrada a esta ciudad. Y por supuesto que para eso había que contratar un arquitecto, y aquí entra a jugar el rol de un personaje muy importante, el arquitecto italiano Francesco Sabatini. Se hizo un concurso para poder diseñar esta torre, para poder construirla, y quien lo ganó fue el señor Sabatini. Y dentro de las muchas curiosidades que podemos encontrar aquí en esta puerta, les puedo decir que el señor Sabatini presentó no un diseño, sino que presentó 2. Y al rey le gustaron ambos diseños. Y a razón de eso, Francesco dijo: bueno, yo no le puedo hacer un desaire al rey y decirle, este es el diseño que vamos a hacer. Entonces, ¿qué decidió? Hacer los 2 diseños. Y es por eso que esta puerta que vemos acá tiene por esta cara este diseño, y por esta cara tiene este otro diseño. Si se fijan, acá tenemos unos leoncitos que no están al otro lado. Podemos ver que está inscrito el nombre del rey clarísimo ahí, con el año en que se construyó. Bueno, y ahora les voy a contar un poco sobre la arquitectura de esta puerta. Si se fijan, la puerta tiene 3 arcos en el centro y 2 a cada costado. Resulta que dentro del mundo de la arquitectura, quiero recalcar esto, a esta puerta de Alcalá, a pesar de ser eso, la puerta de entrada a la ciudad, y que se diseñó con ese propósito, se le considera como el primer arco del triunfo construido en Europa luego de la caída del Imperio Romano. Obviamente su función no es ser un arco del triunfo, pero por su forma se le concibe así, de la forma del diseño de la arquitectura. Ahora les voy a contar otra curiosidad que no me van a creer. Resulta que esto es una puerta, la puerta de Alcalá, ¿cierto? Te recibe en la ciudad, tú llegas, la ves, te sientes realmente impresionado por esta estructura, pero originalmente el arquitecto Francesco Sabatini
se inspiró en arcos de la antigua Roma, los arcos del triunfo de Roma. Tal vez por eso tenemos ahí estos 5 arcos en esta estructura. Pero ahora viene lo más curioso, y este dato no me lo van a creer, sobre la puerta de Alcalá. Sucede y acontece que nuestro amigo Francesco Sabatini, que lo vamos a estar nombrando muchísimo durante este video, estaba enamorado, pero enamoradísimo de una fuente que se encontraba en Roma, Italia. La fuente de Gianicolo. Esa fue su principal fuente de inspiración para la forma de esta puerta. Entonces eso es muy curioso, porque es una puerta de entrada a Madrid, la puerta de Alcalá. Sin embargo, tiene algunas influencias de los arcos del triunfo de la época romana, y finalmente su origen en cuanto a su forma está basado en una fuente de agua. Miren qué curioso. Bueno, y el nombre de Francesco Sabatini es muy importante para la ciudad de Madrid. De hecho, estoy seguro que ustedes han escuchado el nombre de los jardines de Sabatini, que se encuentran nada más ni nada menos que en el Palacio Real. Y la historia que está detrás del nombre de esos jardines es muy interesante, y la vamos a revisar un poco más adelante en el video cuando lleguemos allá al Palacio Real. Bueno, y aquí mágicamente nos encontramos ahora en el Palacio Real de Madrid, que lo pueden ver, está ahí a mis espaldas, en esto que se conoce como la Plaza Oriente. Como pueden ver, muy bonito ahí. Y este monumento que está a mis espaldas es Felipe IV, que es hijo de Felipe III. Ah, y un dato muy importante. Si te gustó este video, dale un like y no olvides suscribirte a este canal. ¡Suscríbete! Bueno, y aquí con Leoncio a mi lado y con el Palacio Real, con esta vista magnificente, les cuento que por ahí, por el año 1730, en este lugar no se encontraba este palacio. Estaba su predecesor, que se llamaba el Real Alcázar, que era otra especie de palacio de la época. ¿Y qué tiene la historia del Real Alcázar de especial? Resulta que por ahí, por el 1730, voy a poner el año aquí exacto, se generó un gran incendio en ese palacio, su antecesor. Y gracias a ese incendio, se decidió construir este nuevo palacio. Hay una leyenda, de hecho, que dice que ese incendio no fue casualidad. Dicen que el rey Felipe, al no estar conforme con este Real Alcázar que estaba aquí en la antigüedad, decidió incendiarlo. Pero bueno, es eso, solo una leyenda, no lo podemos corroborar, pero suena que podría ser real. ¿Qué piensan ustedes? Pónganme ahí en los comentarios. Primero tenemos que entender que por esos años, por el 1730, el rey de España era Felipe V. Felipe V venía de Francia, y eso es muy importante para entender por qué el palacio es como es. Como venía de Francia, tenía mucha influencia del Palacio de Versalles, y en algún momento, cuando él mandó a construir este palacio, porque él no lo construyó en sí, simplemente mandó a construir este palacio, su visión era que este palacio fuera un símil del Palacio de Versalles. Y para esa labor él contrató nada más ni nada menos que al italiano, como el italiano que está acá, al italiano Filippo Jubarra, arquitecto famosísimo de la época. Filippo recibió el encargo, él hizo los planos del palacio. El problema fue que el palacio que él tenía en su diseño era 4 veces más grande que el Palacio Real que vemos el día de hoy, aquí construido. Por lo que hubieran tenido que construir en otro lugar, porque aquí, a pesar de que hay muchísimo espacio, no era suficiente. Se tuvo que hacer entonces un rediseño de los planos del palacio, se empezó a construir, pero en el camino lamentablemente Filippo falleció. Y cuando Filippo falleció había que encontrar a un sucesor. ¿Y quién mejor que su aprendiz, que su alumno, el joven Padawan Giambattista Sacchetti, también italiano?
Y es en ese momento de la historia cuando aparece el rey Carlos III. Carlos III, que era español, pero que hizo muchísimo trabajo protocolar, diplomático allá en Italia. Y eso es importantísimo para entender la arquitectura interna del palacio, porque obviamente cuando él estaba en el poder quiso también hacer algunos cambios. ¿Y por qué? Porque él tenía ahí un palacete, una residencia en Nápoles, que era pero realmente majestuosa. Entonces él quería sentirse en la casa donde vivió muchísimos años, en la residencia. Entonces cuando él llegó, lo que hizo fue tratar de hacer que la arquitectura de este palacio real se pareciera lo más posible a su antigua residencia allá en Nápoles. ¿Qué entendemos entonces nosotros por todo esto? Que este Palacio Real de Madrid en España tiene muchísima influencia tanto de Francia como de Italia, sobre todo porque sus arquitectos fueron italianos. Y se acuerdan ustedes que yo les había mencionado a Francesco Sabatini, allá en la Puerta de Alcalá, a un par de kilómetros de acá. Bueno, él entra a jugar un rol fundamental con el rey Carlos III porque se juntan, conversan. El rey Carlos no estaba conforme con la escalera, por ejemplo, que tenía este palacio. Le dijo: mira, tú ven, quiero que me hagan las siguientes modificaciones, quiero sentirme mucho más a gusto, todavía no estoy 100% conforme, ¿por qué tú no vienes y le haces unas modificaciones al palacio como está en el día de hoy? Eso fue por ahí por el 1760, o sea, vamos sacando cuenta, habían pasado un par de años, más de una década. Tenemos que recordar que este palacio se demoró 18 años en ser construido en su totalidad. 18 años, realmente increíble. De todos modos, dicen las malas lenguas, dice el chisme, que yo sé que a ti el chisme te gusta muchísimo, que el rey Carlos III nunca estuvo realmente conforme viviendo acá, porque claro, él tenía en mente otra cosa. No obstante, sin embargo, gracias a todos esos eventos de la historia, hoy día podemos disfrutar de este majestuoso lugar que está ubicado acá en la capital de España, Madrid. Es muy importante mencionar que hoy día, a pesar de que el Palacio de Madrid es la residencia oficial de los reyes, ellos no viven acá, viven en otro palacio, como mencioné en otro video, en el Palacio de Zarzuela, que queda como en las afueras de Madrid. Y eso me hace a mí preguntarme, por ejemplo, si el rey pide algo en Amazon, ¿dónde le llega? ¿Al Palacio de Zarzuela o aquí a su código postal del Palacio Real? Aunque si él instaló Netflix acá en el Palacio Real, no puede usarlo en Zarzuela tampoco, porque le va a decir que está fuera de casa. En fin, no supongo que nunca lo sabremos. Lo importante es que ellos no viven acá y este palacio hoy día solamente se utiliza para ceremonias oficiales, celebraciones y eventos protocolares. Bueno, y ahora nos estamos dirigiendo donde yo les había mencionado al principio del video, a lo que se conoce como los Jardines de Sabatini, para que no quede ningún cabo suelto, para que podamos contar la historia completa de este palacio. Bueno, como pueden ver ahí están haciendo al parecer una restauración, remodelación. Yo no sé si el rey Felipe V, Carlos III, los hacía trabajar en verano con 30 y tantos grados de calor, pero bueno, lo importante es que se siga manteniendo tan hermoso como hasta el día de hoy. Aquí tenemos el palacio y por este otro lado, como pueden ver allá, comienza lo que se conoce como los Jardines de Sabatini, que no fueron obra del señor Sabatini. Eso es lo primero que tenemos que decir. Bueno, ya vamos llegando acá al mirador
donde vamos a poder apreciar los jardines. Tenemos suerte porque estamos solitos. Y aquí, por favor, vean la majestuosidad de estos jardines que también de momento los están restaurando. Están trabajando ahí, ¿cierto? Por orden del rey, probablemente. Ah, broma. Y aquí podemos ver el palacio. Imagínense ustedes vivir ahí en ese palacio y poder salir a estos jardines hermosos en su época. Les digo que lamentablemente, por lo menos en esos tiempos, ninguno de los reyes pudo disfrutar de este hermoso jardín. ¿Por qué? Porque antes de estar este jardín acá existía lo que se conocía en la época como una caballeriza. ¿Qué era una caballeriza? Una caballeriza era básicamente un lugar, todo este terreno, que se utilizaba para albergar caballos, alimentarlos, cuidarlos. También se almacenaban muchísimos carruajes en este lugar, era bastante bonito. De hecho, se recuperaron algunos de esos carruajes y hoy día los pueden ver en uno de los tantos museos del palacio. Bueno, pero ¿por qué esto se conoce como Jardines de Sabatini? Resulta que en el año 1931, con la llegada de la Segunda República aquí a España, la República traspasa esta propiedad al Ayuntamiento de Madrid porque al parecer ahí habían un par de deudas, según estuve leyendo, y esto era como para hacerlo en parte de pago. Pero había un solo detalle. Este traspaso de la propiedad tenía una cláusula y la cláusula decía que la caballeriza tenía que desaparecer para dar paso a un jardín para la ciudad. Las caballerizas eran tan importantes en esa época que se decidió conservar el nombre de su arquitecto. ¿Quién era su arquitecto? Ustedes ya lo saben, Francesco Sabatini, y por eso hoy día este jardín lleva su nombre. Igual existe un rumor que dice que cuando desaparecieron las caballerizas se subastó todo. Los caballos, los carruajes, y todo se subastó a precios así ridículos de bajísimos. Pero eso también es un rumor. La verdad es que no lo pude comprobar en ninguna fuente confiable. Si alguien sabe, que nos cuente acá. De esta forma, y luego de haber aprendido muchísimo sobre el señor Francesco Sabatini y la importancia que tiene él hasta el día de hoy para la ciudad de Madrid, justo al frente del Palacio Real, despedimos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo y no olvides suscribirte al canal para seguir viendo este tipo de contenido. ¡Chao, chao!